Diputado, en primer lugar agradezco la oportunidad de participar hoy, estar presente aquí ante esta comisión y poder hacer una presentación bastante breve de lo que en mi caso considero que fueron los principales abusos, tanto en mis derechos individuales como en el debido proceso. Y tomando en cuenta el tiempo y, como decía, agradeciendo la oportunidad y al mismo tiempo reconociendo el interés de esta comisión en preocuparse por conocer de los, podríamos decir, anormalidades, abusos que se dieron en diferentes casos donde estuvo participando CICIG. Creo que de esto deberían derivarse conclusiones importantes para lo que procede a actuar en el futuro. Entonces, siguiendo directamente a la presentación, solo para ilustración. Mi nombre es Max Quirin, nombre completo Max Erwin Quirin Schoer. Nací el 15 de junio del 62, siempre he sido empresario y también piloto aviador. Y menciono dentro de mi trayectoria, brevemente fui presidente en Acafé en el año 95-96, fui presidente de la Specialty Coffee Association of America, que es una asociación global de café, en el año 2011 a 2012, miembro de Junta Monetaria del Banco Guatemala, designada por las asociaciones empresariales por un periodo de 10 años, designado anualmente en forma repetida, y también fui designado como miembro de la Junta Directiva del ICS, en periodo que empezaba de octubre de 2010 a noviembre de 2015. Y dentro de esto, tal vez solo hacer la siguiente acotación: Anacafé, Junta Monetaria y el ICS, durante todo el periodo que estuve, pues son instituciones sujetas a la supervisión de Contraloría de Cuentas. Jamás tuve una sola observación de ningún tipo respecto a mi actuar en estas instituciones. Entonces, sorprende, pasamos a la siguiente, cómo de repente se me acusa de cometer el delito de fraude, y una cronografía muy rápida: se me detuvo el 20 de mayo de 2015, se me dictó prisión preventiva el 27 de mayo del 2015, dentro de un proceso largo y tortuoso y malintencionadamente retardado. Se me condenó el 26 de diciembre de 2018 en una condena que no tenía ningún fundamento legal. Después se me otorgó libertad condicionada con medidas precautorias el 13 de febrero de 2019. Y en apelación especial se me declaró inocente el 5 de julio de 2019. Este proceso todavía está en la etapa de casación, pero esto lo resolvió en alguna forma muy valiente y muy clara la Sala Tercera de Apelaciones, donde está la argumentación es tan clara y precisa y específica que es básicamente imposible que esto pueda ser revertido, pues porque en ningún momento se cometió el delito de fraude como fui acusado. Para continuar, y tratando de ser breve, quisiera, antes de entrar a los detalles de eso, hacer una llamada de atención, una exclamación y también una petición en relación a que el principal abuso en mi caso, y que se da y que creo que es el principal abuso de muchas personas que han sido detenidas dentro de estos procesos, dentro de estos casos ligados a CICIG, y personas que siguen sufriendo este abuso, es el tema de la prisión preventiva. Esto es el castigo mayor que uno puede tener en la forma como se ha manejado por la prórroga que permite la ley. Esto se convierte básicamente en una condena anticipada. Y entiendo que hay propuestas en el Congreso de modificar esto, y mi llamado y mi petición es que si eso en alguna forma a través de esta comisión
se puede impulsar para la aprobación final, es algo que creo que sería una acción inmediata, principal, y no solo bienvenida por mucha gente, sino es evitar el abuso de que mucha gente sigue sucediendo. A mí me tocó pasarlo, pero hay mucha gente que sigue detenida, que no tiene por qué estar detenida derivado del abuso de la prisión preventiva. Siguiendo con lo que, tratando de mencionar lo que fueron los principales abusos en mi caso, primero tenemos en relación al debido proceso. Yo fui capturado, como decía, el 20 de mayo de 2015, se me detiene sin explicarme en el momento de la detención cuál era la razón de mi captura, pero básicamente una orden de captura emitida sin indicios suficientes, sin haberse establecido si se había cumplido los pasos que manda la ley, porque la acusación era por violaciones, mejor dicho, faltas a la ley de contrataciones del Estado, y eran básicamente actos administrativos. Y estos, como lo menciono aquí también, se penalizaron estos actos administrativos y se emite una orden de captura sin seguir el debido proceso. Esto es una violación pues flagrante a los derechos de uno. Dentro de eso también se dictó prisión preventiva sin justificación. En la audiencia de primera declaración se demostró claramente que estos actos administrativos estaban documentados tanto en las actas de junta directiva como en el proceso de licitación en el que se nos atribuía que habíamos cometido este delito de fraude. Y de lo que se nos podía acusar, toda la documentación estaba ya en poder del Ministerio Público, no había una sola acción que uno pudiera hacer para poder cambiar eso. Entonces era innecesario la prisión preventiva, completamente. Y como dice la ley, la prisión preventiva debe ser es la excepción, no la regla. Entonces se resuelve pues ligarnos a proceso, y eso pues si a uno lo quieren investigar uno no tiene nada en contra de eso, pero al mismo tiempo se resolvió dictar prisión preventiva, como lo decía, sin la justificación que manda la ley. Y después viene algo todavía más grave a lo que mencionaba anteriormente, que es el abuso de la prisión preventiva. A pesar de haber hecho las solicitudes dentro de los derechos, dentro de lo que la ley le otorga a uno, siempre fue negada, y siempre fue negada sin justificación basada en la ley. Entonces esto se convierte básicamente en un arma de intimidación, un arma de chantaje de parte de las autoridades correspondientes, y esto no es algo que pueda presentar alguna prueba específica, pero sí todo esto sucedió con las presiones de CICIG a las autoridades correspondientes, principalmente los jueces encargados de tomar las resoluciones respectivas. Y dentro de esto, algo también grave en mi caso es el retardo malicioso en la administración de justicia. Yo de esto les podría hablar y se los vamos a ampliar la documentación con el detalle, y no voy a mencionar todo, pero aquí podríamos hablar un día completo de todas las acciones que se cometieron para retardar el proceso, para complicar el proceso. En nuestro caso hasta se llegó a anular un juicio que ya llevaba 30 y pico audiencias, todo por presiones de alguien, sin resoluciones que estuvieran basadas en derecho. Tal vez un ejemplo claro es, y que esta presión no se limitaba específicamente a los jueces, en este caso pues de primera instancia. En la sala primera de apelaciones tenía un caso donde había presentado una apelación por
no haberme resuelto la solicitud de modificación de medidas sustitutivas, o sea que se establecieran medidas sustitutivas para poder recuperar la libertad. Viene esta sala y resolvió sin fundamento, y mi abogado a cargo de ese tema presentó una ampliación de resolución que básicamente consiste en que se fundamente por qué se resolvió así. Esa ampliación de resolución se retardó a esta sala, es algo que debería tardar normalmente 2 semanas, se tardaron 1 año y 2 meses. Es algo a lo que nosotros presentamos una demanda penal, la que la Corte Suprema no le dio trámite sin entrar a conocer el fondo del asunto. Entonces, otro aspecto a nivel de Corte de Constitucionalidad, también se presentó un amparo dentro de los que uno tiene derecho dentro de ejercer su defensa. El amparo se presentó final de octubre de 2016. En marzo de 2017 se dio la vista pública correspondiente a este amparo. La ley manda que son 5 días para resolver un tema después de la vista pública. Normalmente eso se tardan, ¿no? El mío lo resolvieron 1 año y 5 meses después, donde el licenciado o magistrado Bonerges Mejía era el ponente de la misma y solicitaba información adicional para no elevar al pleno de la Corte la resolución o la propuesta de resolución correspondiente. Y, o sea, son innumerables acciones dentro de todo el sistema, o sea, no solo los jueces, no solo el Ministerio Público, que actuaban en contra de uno para retardar el proceso lo más posible. Y dentro de estas violaciones y abusos también tenemos los derechos individuales contemplados en la Constitución. Básicamente el artículo 4, que contempla la libertad, es algo que me fue completamente limitado en este proceso. El artículo 6, que se refiere a detención legal, donde dice que debe de darse por autoridad correspondiente apegada a la ley esta detención legal. En mi caso no fue así. La orden de aprehensión, la orden de arresto que se dio no fue basada en la ley, como decía al principio, fue basada y respetando e ignorando el debido proceso, por lograr en su momento un arresto con lo que sabemos que se daba con el fin específico de hacer un show mediático y lograr una condena pública contra de uno. Y dentro de eso creo que un delito que casi lo podríamos calificar de flagrante eran lo que hacían el licenciado, el señor magistrado Iván Velázquez y la fiscal Tel Maldana, que se ponían a dar conferencias de prensa haciendo públicos evidencias que solo se podían presentar ante juez. Ellos lo hacían público. Ellos lo que buscaban era una condena pública a la persona cuando uno ni siquiera había estado en la primera etapa, que es de primera declaración. Entonces, esto creo que es uno de los abusos que no solo se dio en mi caso, sino se dio en muchos casos de las actuaciones ilegales de estas personas, en una forma que lo podríamos calificar no solo irresponsable, sino hasta descarada, ¿no? Y otra violación que no entiende uno cómo pueden ser las autoridades a cargo tan, podríamos decir, cínicas en relación a la presunción de inocencia. Esta misma condena pública viola flagrantemente el derecho de presunción de inocencia,
pero no se da solo en esa etapa, sino se da durante todo el proceso. Yo estuve detenido 3 años y 8 meses, hasta que se me otorgó la libertad condicionada por medidas sustitutivas. Esa resolución de libertad condicionada por medidas sustitutivas, hasta ese momento, fue la única resolución apegada a derecho en todo mi proceso. La orden de arresto, ligarme a proceso, medida decretarme prisión preventiva, negarme en diferentes etapas la solicitud de medidas sustitutivas, haberme ligado a proceso, y aquí quiero hacer un paréntesis y mencionarlo en lo que es la etapa intermedia, donde el juez de primera instancia decide si uno va a juicio o no. Mis abogados hicieron una presentación que podría calificar de casi excelente, muy buena, detallando muy claramente por qué no se había cometido el delito de fraude. Y cuando se le pregunta al fiscal del Ministerio Público, licenciado Sandoval, le pregunto a mi abogado, bueno, que él explicara en dónde realmente yo había cometido el delito de fraude. Y para cometer el delito de fraude tiene que haber un hecho confabulado, premeditado, donde uno lo planifique para poder hacerlo. Se tiene que usar un artificio. Y a nosotros se nos acusaba, pues hablando en mi caso particular, de haber actuado anómalamente durante este proceso de licitación en actos básicamente administrativos. Y en ese momento dice el fiscal, no, es que él cometió el delito de fraude porque el ICS tuvo que incurrir en gastos adicionales para atender a los pacientes afectados o supuestos pacientes afectados, que era algo, es un hecho que se da derivado de la implementación del contrato, donde la Junta Directiva ya no tiene ninguna responsabilidad. O sea, el día se aprueba un negocio de este tipo, la licitación termina en el momento que se aprueba el contrato correspondiente. Esto hubiera sido, si era así como lo argumentaba el fiscal, era un acto derivado de algún efecto en la implementación del contrato, donde ya no era responsabilidad de Junta Directiva, sino es básicamente la empresa que gana el contrato que tiene que cumplir con lo establecido en el mismo, y la parte administrativa, en este caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que le tenía que dar seguimiento. Y entonces, según él, eso era donde yo había cometido el delito de fraude, donde realmente no tenía ninguna responsabilidad. O sea, desde ese momento lo que él estaba diciendo era que yo era inocente. Pero resulta que la intervención de el licenciado Rincón Sabrogal, un colombiano de CICIG, él menciona que habían varios supuestos, porque había habido un retiro en efectivo de la empresa que ganó el contrato, entonces se podía suponer que tal vez algo de estos fondos se le pudo haber otorgado a algún miembro de Junta Directiva. Así lo dijo, y esas son la resolución, y esa fue la base de la resolución de la juez Silvia de León para ligarnos a proceso, porque se supone que tal vez, sin haber presentado un solo indicio donde podía ni siquiera implicar que uno había estado ligado a un acto de corrupción. Y dentro de esto, a pesar de que ella al principio en este proceso le había preguntado al fiscal, mire, ¿usted estableció alguna relación con algunas personas que tenían cuestionamientos por haber estado en unas escuchas, o estableció algún incremento patrimonial de algún miembro de Junta Directiva? Y el fiscal fue muy claro, no establecí ningún contacto, no hubo ningún incremento patrimonial ni por vía de cuentas bancarias, ni por vía de vehículos, ni por vía de bienes inmobiliarios o mobiliarios o lo que fuera.
Entonces, no había un solo indicio de que uno había cometido o había estado involucrado en un acto de beneficio personal derivado de corrupción, y así se le liga uno a proceso y así se le manda uno a juicio. Entonces, básicamente se queda uno sorprendido, consternado y también frustrado de todas las actuaciones ilegales que se dieron en este proceso. Y insistiendo en el tema de presunción de inocencia, en discusiones de la solicitud de revisión de medida, este mismo licenciado colombiano, Rincón Sabrogal, a la hora de argumentar, decía, miren, y lamentablemente lo decía también en mi caso, se detuvieron a las señoras de la Junta de Legislación, enfermeras, personas sencillas, personas que realmente sufrieron algo mucho más dramático de lo que le tocó o lo que me tocó a vivir a mí. Y ellas alegaban las condiciones infrahumanas, las condiciones tan difíciles que tenían que sufrían día a día en el centro de prevención de Santa Teresa o Santa Teresita. Y él decía, antes eso lo hubieran pensado antes de cometer un acto ilícito. O sea, la argumentación, si ustedes no querían sufrir esto, no se hubieran prestado actos de corrupción. O sea, ya había un pensamiento ahí de juzgamiento, de conclusiones, de que las personas eran culpables sin en algún momento respetar lo que es el debido proceso, que es hasta cuando un juez lo decide, nadie tiene por qué considerarlo a uno culpable. Entonces, y de esto les podría contar varias, casi se vuelven anécdotas, ¿no? Pero tal vez lo más serio de esto fue, yo estaba en esa audiencia cuando este licenciado Rincón Sabrogal, cuando se le cuestionó algo, algunos de los abogados defensores cuestionaron algo respecto al convenio con CICIG, y él con toda la desfachatez y soberbia se permitió decir, y eso lo dijo, pues yo como repito, yo estaba ahí presente, el convenio con CICIG es supraconstitucional, ustedes a nosotros no nos pueden cuestionar nada, y eso está grabado, eso lo tenemos, eso lo dijo enfrente de mí, y eso pues algo que lo puedo decir con toda entonces entonces, pero esa actitud se reflejaba en todo el proceso, era una actitud abusiva, intimidatoria, la forma en que le hablaban a los jueces, la forma en que los demás querellantes adhesivos de Contraloría de Cuentas, de Procuraduría General de la Nación, en algún caso también de la SAT, se adherían a las propuestas de CICIG, funcionaban casi como títeres de CICIG, todos le tenían miedo, y en una forma al principio da cólera, pues después da pena lo que esta gente tenía que hacer, me imagino que pues por cuidar su trabajo, las presiones que se daban y se dieron en casos era hasta inclusive removerles de sus puestos de trabajo por no seguir los lineamientos que en alguna forma daba CICIG con sus propuestas, todos los tenían que apoyar. Entonces era, como decía antes, sorprendente y frustrante ver cómo el sistema fue manipulado, fue presionado, fue intimidado para lograr propósitos que uno no termina de entender, porque realmente el propósito de hacer un mejor país y una mejor Guatemala no era el propósito, por lo menos en el caso y en las audiencias donde yo estuve presente. Y quiero terminar insistiendo en el mismo tema del abuso de prisión preventiva, porque uno, pues todo esto lo puede enfrentar en alguna forma, pero estar detenido injustamente y donde básicamente cuando se llega a concluir el proceso, después de, en mi caso, casi de 4 años, básicamente la condena probable ya la había cumplido.
y fui declarado inocente después. Entonces, creo que es el principal abuso. Como decía, que se dio y que se sigue dando, que es la manipulación que se hace con el abuso de la prisión preventiva, porque eso le permite también tratar de desesperarlo a uno, tratar de intimidar a los acusados o para que admitan culpa o para que impliquen a otros sin haber razones. Y todos sabemos de casos que se dieron negociaciones en ese tipo. En mi caso yo no puedo mencionar las personas, pero 2 personas de mi caso fueron abordadas por CICIG, según me comentaron, para ofrecerles que si ellos declaraban en contra de junta directiva o en contra de mi persona, ellos no tendrían ningún problema y saldrían libres o no serían acusados, ¿no? Entonces, o sea, su actuación intimidatoria que se dio fue por todos lados. Es un poco difícil documentarla, pero sí, así fue la actuación general de CICIG, una práctica de intimidación, de atemorizar, y básicamente a veces hasta chantajear para lograr sus propósitos. Parte, no sé si esto está en la siguiente, que es parte de la presentación. Uno es una carta que permití publicar ahora cuando terminó el mandato de CICIG, que quisieron hacer un show de logros y aportes al país, que realmente era algo bastante creo que cínico en relación a lo que fue la realidad de lo que sucedió. Y también ahí hay una traducción de un artículo que salió publicado en el Wall Street Journal, que se permitieron a la señora María Anastasia O'Grady hacer la investigación correspondiente, donde ella detalla varios de los abusos que se dieron en mi caso. La seriedad de un medio de prensa como el Wall Street Journal no les permite a ellos publicar nada que no esté documentado. O sea, todo lo que está ahí está documentado o con evidencias, resoluciones, audios, para poder realmente demostrar de que sí se dieron graves violaciones, principalmente pues a los derechos individuales de uno. Y entonces pues terminaría reconociendo el esfuerzo de esta comisión por profundizar en el tema, y creo que un punto importante es que estos abusos no vuelvan a suceder en el país y aprender de esto para que realmente la ley se pueda aplicar, porque combatir la corrupción pues es muy importante. Eso creo que todos estamos conscientes de que se debe hacer, pero se debe hacer respetando la ley, respetando el debido proceso, respetando los derechos individuales de cada uno y no en la forma que se estuvo actuando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Irving. Como lo hemos hecho con alguna de las otras personas, en nombre del Congreso de la República queremos pedirle disculpas, porque fue un error atroz el haber incrustado en el Estado un grupo paralelo al Ministerio Público y que tomara atribuciones superiores a, como este mismo personaje lo dijo, supraconstitucionales. Esta comisión ha sido duramente atacada, como usted lo sabe, y los medios de comunicación también, pero esta comisión va a continuar con su labor de documentar la verdad de los hechos acaecidos por gente irresponsable y extranjera que lograron incrustarse, como lo dije con anterioridad, en el Estado. No es solo su caso, ya hemos escuchado innumerables casos en donde pues queda evidente, y no lo digo yo, ha quedado evidente en todas las audiencias que se han practicado por esta comisión,
grandes violaciones a los derechos humanos y de esto deviene la pregunta que le quiero hacer. ¿Sus abogados o usted o su familia denunció todas estas violaciones al debido proceso, a vencimiento de plazos? Porque el Código Procesal Penal establece plazos y según la ley del organismo judicial no existen plazos sobre plazos. Sin embargo, aquí siempre se le dieron todos los plazos que requería la CICIG. ¿Denunciaron esto ante la Procuraduría de los Derechos Humanos en Irving? En Procuraduría de Derechos Humanos se denunció el tema del abuso de prisión preventiva y, como lo mencioné en la presentación, se presentó una querella penal en contra de la Sala Primera de Apelaciones por el retardo malicioso. Dentro de esto, mi proceso pues ha seguido. A veces es un poco complicado tomar acciones adicionales mientras no se resuelve la situación dentro del organismo judicial favorablemente a uno, pero desde luego que hay muchas posibilidades de accionar en el futuro respecto a estas denuncias adicionales que usted menciona. Entonces, sí hemos presentado específicamente las dos que le decía en Procuraduría de Derechos Humanos por el abuso de prisión preventiva, por el retardo malicioso de la Sala Primera de Apelaciones, que es una sala que todo el mundo lo sabe, es Vox Populi dentro Sala Primera de la Corte de Apelaciones. ¿Usted tiene los nombres de quienes integran esa Sala Primera de la Corte de Apelaciones? ¿Recuerda por lo menos el nombre? No los tengo conmigo, pero sí los podemos, se los voy a hacer llegar directamente a la comisión, porque es una sala que actuó básicamente, por definirlo de alguna forma, alineada a los intereses de CICIG, resolviendo todo siempre a favor de ellos, y no solo en mi caso, en muchos casos, ¿no? Entonces, de las denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿usted tiene alguna resolución? De eso nunca hubo ninguna resolución. No pusieron denuncia en la Procuraduría. Pero les voy a dar a hacer copia de la denuncia en Procuraduría de Derechos Humanos y también de la denuncia penal contra la Sala Primera de Apelaciones, de lo que se presentó en su momento. Bueno, le voy a ceder la palabra al diputado Luis Hernández Almitia, que tiene unas preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Curín, yo me uno también a la postura del señor presidente de la comisión, en donde le externo unas disculpas como diputado, como miembro de la comisión y como guatemalteco a lo que usted sufrió durante 3 años, 8 meses, tanto usted como su familia. Este reconocimiento a la trayectoria profesional que usted ha tenido y más allá de eso, el esfuerzo que usted ha hecho para tener un mejor país. Que haya pasado esto en su caso sí es lamentable y lo mínimo que se merece es una disculpa por parte del Estado de Guatemala. Hemos tenido en esta comisión a varios afectados por parte de este emblemático caso Ixpisa. Tuvimos a la viuda de uno de los médicos que fallecieron en la prisión preventiva, tuvimos aquí también a las enfermeras que fueron afectadas, tuvimos a un médico que era parte de la consulta externa del IX, pero que también lo metieron con tal de hacer este caso, y ya tenemos yo le podría decir, un caso bastante armado y muy confiable de lo que verdaderamente pasó. Esto fue un caso emblemático de esta extinta comisión y que lamentablemente lo armaron y afectaron a muy buenos guatemaltecos, uno de ellos su persona. Usted habla de la prisión preventiva, aquí enfrente suyo tiene a los 2 diputados ponentes de dicha iniciativa, son 2 iniciativas diferentes que ya tienen dictamen favorable y que estamos muy conscientes de que lejos de cumplir con el efecto de una prisión preventiva han sido como la Santa Inquisición. Es un campo de concentración para extorsionar y para poder sacar las versiones que quisieran que ellos sacaran de los que fueron privados de la libertad. Yo lo exhorto a seguir adelante con su visión que usted tuvo desde hace mucho tiempo de seguir aportando para el país. Es desde cualquier lado que se aporta, pero no
tenemos a muchos enemigos que nos van a seguir criticando, pero yo considero que tenemos que seguir trabajando por esta Guatemala. De nuevo, muchísimas disculpas y muchas gracias por estar el día de hoy acá. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Le solicitaría a don Irving que fuera tan amable de dejarnos su presentación y la documentación que usted tenga, y si en dado caso pues estuviera su bien tener más información, pues las puertas están siempre abiertas de esta comisión mientras se tiene un plazo un poquito prudencial para seguir escuchando, porque ya vamos a empezar a trabajar los informes correspondientes, porque ya es bastante información en realidad la que esta comisión ha tenido. Le agradecemos mucho, pase muy buen día. Muchas gracias, yo les agradezco a ustedes y como lo decía, les agradezco sus palabras en nombre mío y de mi familia, y los exhorto también a seguir con esta iniciativa que han tomado. Yo entiendo y sé muy bien que no es fácil, entiendo también que cada uno de ustedes hizo una ponencia respecto a modificar en el Código Penal el tema de prisión preventiva, específicamente en lo que se refiere a la prórroga, que es donde se da el abuso, ¿no? Y agradezco la oportunidad y estoy seguro de que esto ayudará a realmente ir forjando un mejor país donde se respete la ley, se respeten los derechos fundamentales de cada uno. Muchas gracias.